Voy a compartir con ustedes un mensaje que Dios ha estado hablando a mi corazón durante las últimas semanas y cuando empecé a preparar el mensaje ya ahora sí concentrado en lo que era presentárselos a ustedes, porque Dios había estado hablando conmigo durante las semanas sobre el tema. Le di muchas gracias a Dios porque me ha ministrado realmente mucho con su palabra y estoy seguro que también será de bendición para usted, porque justamente eso es lo que la palabra de Dios trae a nuestra vida, bendición. Quiero que iniciemos con una lectura y le voy a pedir que me acompañe, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 31. Vamos a leer del 31 al 34. Acompáñame, por favor. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu presencia, Señor, en nuestra vida. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos muchas gracias porque es alimento a nuestra alma tu palabra, Señor, y nuestro sustento depende de ella. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, en lo personal, a exponerla tal con el sentido que tú quieres, Señor, que ésta llegue a los corazones de cada persona. Muéstranos, Señor, tu verdad. Muéstranos, Señor, mi Dios, tu gracia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes también la versión de este versículo, de estos versículos, justamente en la versión Palabra de Dios para Todos. Y me gusta mucho esta versión porque es un lenguaje muy claro. Lo uso mucho en la iglesia juvenil para los adolescentes porque sin duda lo aterriza muchísimo más a nuestro lenguaje. Y dice así: así que no se preocupen ni digan, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué ropa vamos a usar? La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesita todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día ya tiene sus propios problemas. Quiero compartir este tema que se titula El contentamiento en Dios. Y mi intención de compartir este tema es que, al igual que cuando Dios me estaba hablando sobre esto, usted también se haga un autoexamen de cómo está el contentamiento, cómo está su contentamiento en Dios. Es un mensaje para todos los cristianos que tenemos pues, el conocimiento de la palabra de Dios y que es nuestra intención vivir en la palabra de Dios. Cuando Dios me estaba hablando sobre este tema del contentamiento, realmente me estaba haciendo un examen. Me estaba haciendo una autoanálisis de qué tan contento estaba yo en Dios, o qué tanto el nivel de contentamiento. No sé si ya se dieron cuenta que el afán y las preocupaciones del día a día, lo único que nos traen es angustia, en algunas ocasiones enojo, en otras circunstancias cuando nos rebasa llegamos a tener ira. Todo esto lo que hace es que nosotros nos alejemos cada vez más de la voluntad de Dios. Todo esto lo que hace es que nosotros pequemos contra Dios, pequemos contra nuestro prójimo, y además es una condición completamente contraria
al contentamiento de Dios. No sé si usted ha escuchado a personas que todo el tiempo se están quejando. Probablemente usted es una de ellas. En algunas ocasiones nos pasa a todos que constantemente hay una queja en todo sentido. Que si el clima no le gusta, que si la política, que hoy son tiempos políticos, en todo el mundo hay completamente desacuerdos entre uno y otro y se quejan de un gobierno y de otro. Que si el trabajo, que si el negocio, que si todo lo que ha estado haciendo no le está dando resultado. Y una completamente queja. Su nivel de satisfacción está por los suelos. Su nivel de contentamiento está muy, muy alejado de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, si nosotros de alguna forma como cristianos nos encontramos en una situación como esta que les describo, que en todo momento nos podemos estar quejando, es una forma de alertarnos que estamos lejos del contentamiento de Dios. No me extraña que una persona de alguna forma que no conoce a Dios pueda tener esta actitud. Finalmente no conoce a Dios. Pero que un cristiano vivamos en esta circunstancia realmente sí es de preocuparse. Porque entonces quiere decir que ese cristiano realmente no conoce la palabra de Dios, no conoce la voluntad de Dios, no conoce el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. No es correcto que esto sea en la vida del cristiano. Sin embargo, pues esto sucede. Y de hecho, esa es la razón por la cual en la iglesia, desde el púlpito, pues enseñamos justamente lo que la palabra de Dios dice sobre este tema. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la oportunidad de corregir esa situación, de identificar cómo es que hemos llegado a esa situación. Si nosotros somos hijos de Dios y nosotros tenemos nuestra confianza en Dios. ¿Por qué un cristiano no vive una vida de contentamiento en Dios? Si nos vamos a evaluar, tendríamos que empezar haciéndonos ciertas preguntas. Todos. ¿Por qué es que un cristiano no vive una vida de contentamiento en Dios? Porque los cristianos frecuentemente nos equivocamos al tomar como prioridad la segunda parte del versículo que leímos hace un momento. Esa que dice: todas las cosas le serán añadidas. Recuerda ese versículo que leímos al principio, de que por nada estáis afanosos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego dice: y todas las demás cosas os serán añadidas. Sin embargo, los cristianos perdemos de vista que lo esencial de este versículo no son las cosas que dice ahí que se van a añadir, sino lo esencial de este versículo es la primera parte del mismo, que dice: primero busquemos el reino de Dios y su justicia. Este es la base y es el fundamento, y esta es la correcta interpretación de un versículo como este, que dice primero. De hecho, establece prioridades muy claramente y de una forma muy directa. El versículo lo que nos está diciendo es cómo establecer prioridades. El error consiste justamente en que nos generamos expectativas muy ambiciosas sobre lo que es esa añadidura a la que habla este versículo. Y creemos que esa añadidura que Dios puede sumar a nuestra vida son las cosas que deseamos. Pero el versículo es muy claro y no habla de las cosas que deseamos, sino de las cosas que necesitamos. Hay una gran diferencia en todo lo que yo deseo contra lo que realmente yo necesito. Y es ahí en donde Dios siempre está dispuesto a cubrir nuestras necesidades. Este versículo, de la manera muy clara, les decía hace un momento, nos enseña estas dos prioridades. Tomemos nota y vayámonos ubicando en estas dos prioridades. Primero, busca el reino de Dios. Esto habla directamente de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios. De eso habla esta primera parte. Primero busca, porque todo lo demás depende de lo que encontremos cuando buscamos el reino de Dios. Y el segundo, vivir en la justicia de Dios.
Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios, lo que encontramos es justicia. Justicia para nosotros, y ahorita vamos a ver un poco más adelante, y luego cómo eso que encontramos nos pone a nosotros en la condición de vivir en ese reino de Dios, es decir, vivir en esa justicia que Dios tiene. Nuestra vida cotidiana no puede estar alejada de estas dos prioridades. Y justamente es ahí en donde el cristiano perdemos, los cristianos podemos perder la ubicación justamente y no estar en un estado de contentamiento en Dios, cuando perdemos que hay una prioridad, cuando hay prioridades que Dios nos ha establecido. Ahora, ¿qué es lo que encontramos en el reino de Dios que nos puede dar contentamiento? ¿Qué es eso por qué Dios nos ubica primeramente en buscar el reino de Dios? Bueno, porque cuando nosotros buscamos el reino de Dios, lo primero que encontramos es un regalo que no merecemos. Se llama justicia, o lo que la Biblia llama justificación. Justificación para nosotros, para nuestra vida. Esta justificación es la acción por la cual Dios mismo nos declara justos, aun y que nosotros somos pecadores y Él nos considera inocentes. Esto es lo primero que encontramos cuando llegamos al reino de Dios. Dígame si no, usted cuando llegó por primera vez a conocer de la palabra de Dios, cuando usted, alguien le compartió, cuando usted vino por primera vez y escuchó el mensaje, lo primero que encontró como un beneficio para usted, para mí, cuando yo me convertí, fue justamente saber que Dios no me considera más culpable. Aún y que lo merezco, aún y que soy un pecador, el hecho de poner mi fe en Jesucristo, el hecho de aceptar que soy un pecador, exactamente lo que encuentro es una justificación para mí. Y eso, sin duda, lo primero que trajo a mi vida, y estoy seguro que también fue a su vida, fue paz, fue tranquilidad, fue decir, estoy seguro en Dios. Dios no me tiene por culpable, me ha justificado, y eso ha sido gracias a la fe que yo he depositado en Jesucristo, que usted ha depositado en Jesucristo, porque Él murió para pagar nuestros pecados. Y eso es algo que en primera instancia encontramos cuando nos acercamos al reino de Dios. La justificación viene a ser lo opuesto a la condenación. Eso que nos acusaba como culpables, eso que nos hacía ser tristes, eso que nos ponía en condición de separación de Dios. Esta es la acción por la cual Dios mismo nos declara justos. ¿Cuál? La acción de que Jesucristo murió por nosotros. Vamos por favor a Romanos capítulo 5, versículo 1. Para encontrar justamente esto que les estoy hablando. Les voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Yo sé que ustedes por lo regular tienen su versión Reina Valera, que es la que todo el mundo usamos, pero realmente no hay, lo único que cambia es las palabras que usamos. Y dice así, fíjese. Así que Dios nos aprobó gracias a la fe. Y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros. A través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos. Y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Aquí apareció en esta traducción una palabra que es feliz. Y ahorita vamos a ver lo que el mundo nos quiere confundir con lo que es feliz, con lo que realmente es en Dios, tener el contentamiento en Dios. Si ahora vamos al Salmo 32, para reforzar este tema del contentamiento, de la felicidad o del gozo que uno tiene cuando se siente, en primer lugar, justificado. Dice, en la
en la versión, bueno, la voy a leer en la que usted tiene ahí, que es la Reina Valera. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado. Esta es otra palabra que en la Biblia usa frecuentemente para decirnos o felices, o gozosos, o en contentamiento. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, esto es lo primero que encontramos cuando buscamos el reino de Dios y nos encontramos con Él. Justificación. Y esta justificación nos trae paz. ¿Gracias a qué? Gracias a el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y darnos justamente la salvación. Regresando al versículo base, porque ya mi intención con esos versículos era reforzar justamente lo que encontramos cuando buscamos el reino de Dios, porque el versículo base que estamos estudiando dice, busca primero el reino de Dios. El reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, dice. La añadidura de las cosas, esa añadidura a la que se refiere, debe de ser en nosotros una causa. Recuerdo la enseñanza del pastor la semana pasada que hablaba de causa y efecto. No sé si se acuerda. Esa añadidura debe ser un resultado de buscar el reino de Dios y no un objetivo y no una meta, justamente el que buscar la añadidura. Ahora, ¿cómo sé que ya he encontrado el reino de Dios? ¿O cómo sé que estoy viviendo en el reino de Dios? ¿Cómo sé que yo estoy ya realmente viviendo como Dios me dice en su reino, en los parámetros? Dice. Bueno, para contestar esta pregunta, vamos a estudiar un poco más el contexto de este versículo que habla de buscar primeramente el reino de Dios, que es Mateo 6:31. Vamos a partir en primer lugar que estas palabras son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es una enseñanza de Cristo. Y todo este versículo, este único versículo, está en un contexto muy amplio de una enseñanza pues muy amplia, que es el Sermón del Monte. Seguramente usted ha escuchado o alguna predicación, bueno, muchas predicaciones, porque el Sermón del Monte da justamente muchos temas, es muy amplio, pero todo el sermón, que está en 3 capítulos del Evangelio de Mateo, capítulo 5, el 6 y el 7, en realidad el centro de todo el sermón es la confianza en Dios. Es la seguridad que Dios nos da. Y por eso en este versículo habla justamente de busquemos primeramente el reino de Dios. Jesús inicia justamente su enseñanza definiendo lo que es las bienaventuranzas. En el capítulo 5 así inicia Jesús su enseñanza hablando de las bienaventuranzas, hablando de lo que verdaderamente es plenitud o felicidad. Y vale la pena destacar que no vamos a ir a leerlo todo porque está muy amplio, pero en ninguna de estas definiciones sobre bienaventuranzas habla sobre cosas materiales. Todas ellas tienen que ver con la condición del corazón del hombre. Y porque justamente lo que Jesús está enseñando en estos primeros versículos del capítulo 5 es que nuestra felicidad, es que nuestro contentamiento nunca lo vamos a encontrar en lo que el mundo nos ofrece o en lo que las cosas materiales hay, sino que ese verdadero contentamiento en realidad está en nuestro corazón, basado justamente en la condición de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra relación con Dios. Y es ahí en donde se concentra justamente el mensaje de seguridad en Dios. Después de las bienaventuranzas, Jesús continúa definiendo la responsabilidad de un cristiano cuando enseña acerca de que somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. No vamos a entrar mucho no vamos a profundizar en esto, pero posteriormente Él aclara que su venida a esta tierra, fíjense muy bien, él aclara que su venida a esta tierra fue para cumplir la ley
¿sí? Para hacerla cumplir. Lo acusaban muchos de los fariseos de que él violaba la ley, pero él establece que él ha venido a cumplir la ley, pero no solamente a cumplirla, sino a poner una interpretación, o mejor dicho, una aplicación de esta ley a un nivel mucho más alto. Por ejemplo, cuando él dice, ¿oísteis que fue dicho no matarás? Sí, recordaron esto. Pero yo os digo que cualquiera que aborrece, se pelea o insulta o maldice a su hermano es homicida. O sea, es decir, él pone un parámetro mucho más alto de lo que es la ley, o cuando habla del divorcio. Ahí, y el contexto más inmediato del versículo, de buscar primeramente el reino de Dios, está justamente en el capítulo 6, en el versículo 19. Y dice así, en la palabra de Dios para todos, dice: no guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra. Empieza a hablar de cosas materiales, pero justamente empieza a ubicarnos con respecto a las cosas materiales. Dice: no guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido los dañarán, y donde los ladrones entran a robárselos. Más bien, guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido los dañarán, y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. Pues donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Nótese que lo que Jesús está tratando de cuidar de nosotros es nuestro corazón, es nuestra condición en relación a cómo está, qué es lo que está atesorado en nuestro corazón. Y él habla ahí de cosas materiales y dice: no las atesores, no las guardes. No, porque si tú las empiezas a guardar, lo que va a pasar es que vas a empezar a confiar en ellas. Y justamente de lo que se trata es de confiar en Dios, depositar en Dios. Cuando Dios conoce perfectamente nuestra condición y sabe que el verdadero contentamiento está en el corazón, pero que el corazón, dañado por el pecado de nuestras vidas pasadas, tiende justamente a buscar las cosas materiales, porque eso es lo que el hombre que no conoce a Dios, o cuando no conocíamos a Dios, eso es lo que tenía en nuestro corazón, las cosas materiales. La añadidura a la que se refiere este versículo no solo está limitada a las necesidades que mientras vivamos en este mundo vamos a tener, porque esto es inevitable que tengamos necesidades. Mientras que estemos aquí las vamos a tener. Pero entonces Dios empieza a enseñarnos, en este caso Jesús directamente empieza a enseñarnos que esa añadidura no solamente va a consistir en cosas que necesitamos, sino en una condición de nuestro corazón de estar satisfecho, de estar contento, de estar en este contentamiento con Dios. Según el diccionario de la lengua española, contentamiento es estar contento o satisfecho. Pero miren, la Biblia profundiza aún más en su verdadero significado, que es una satisfacción interior que no exige cambios en circunstancias externas. No existe una condición para poder estar contento o feliz. Eso es contentamiento, es algo interno. No es algo que estamos condicionando para poderlo ser. Necesito esto para poder ser feliz. Necesito aquello para poder estar contento. Una definición que encontré también de contentamiento o de gozo, fíjense lo que dice. Dice, es un estado mental y orientación del corazón. El contentamiento o el gozo también le llama así. Un estado asentado de satisfacción, confianza y esperanza. El gozo o contentamiento va más allá de nuestras emociones, es un estado mental, por lo cual, a diferencia de las emociones, no es alterado ni cambiado por circunstancias o por posesiones.
Aquí es cuando entendemos que en la Biblia, cuando la Biblia nos enseña que a pesar de los problemas, que a pesar de las circunstancias, nosotros podemos estar en contentamiento con Dios. Porque no son las circunstancias lo que marca nuestro contentamiento. Este gozo y este contentamiento no se pierde porque es parte o llega a ser parte de nuestro carácter, llega a ser parte de nuestra forma de ser. Cuando estaba leyendo esta definición y estos versículos, me acordé, hace algunas semanas, quizás meses ya, un amigo mío, quedé de verme con un amigo mío de aquí de la iglesia, un amigo cristiano de aquí de la iglesia, y este amigo no llegaba y tampoco me llamaba para decirme que no iba a ir. De hecho, no llegó. Al tiempo, me llama pues para disculparse y decirme por qué no llegó. Pues resulta que justamente cuando estaba a punto de subirse a su camioneta para ir a encontrarse conmigo, le robaron su camioneta, lo asaltaron. Pero no paró en eso. O sea, se llevaron la camioneta con él adentro, imagínense. Y después de darle varias vueltas y sacarlo a la carretera, usted se imagina lo que, no sé si a usted le ha pasado esto, a mí no me ha pasado, pero quizá intento imaginarme lo que este hermano iba pensando cuando estos ladrones lo suben a su camioneta, porque pues hubiera sido fácil bajarlo y decirle, quítate, me la voy a llevar. Sin embargo, no pasó así, le dijeron, hazte para allá, yo la voy a manejar. Y entonces se van, lo llevan, le dan varias vueltas y salen a la carretera. Imagínense qué se puede pensar después de todas las noticias que escuchamos de desaparecidos, de muertos, pues no sé cómo hubiera reaccionado yo. Total, lo tiran en la carretera. No sé cómo le hizo para regresar, me platicó, pero ya no me acuerdo. Entonces, cuando él me estaba platicando esto, pues automáticamente en mi mente, en mi condición, lo que dije, bueno, pues vamos a orar, amigo, hermano, para que Dios te dé paz, para que te... Era la camioneta de su negocio, con esa trabaja. El hermano en completa paz, en completa tranquilidad, me ministró como lo estaba platicando él, pues hasta les compartió de la palabra de Dios a los ladrones. Hasta les dijo, no, pues mira, pues yo soy cristiano y esto y lo otro. Y ¿cómo puede ser que una persona en una condición así, qué es lo natural que alguien reaccione así? Pues con un pánico, con un miedo, con una... ¿qué es lo que da esa paz? ¿Qué es lo que hace? Oiga, pues es la camioneta con la que trabaja, imagínese, le va a faltar ahora con qué trabajar. Ahora, ¿con qué va a salir a ver a sus clientes? O sea, hay una afectación económica, pero también hubo sin duda una afectación emocional. Pues el miedo, dice por ahí el refrán, el miedo no anda en burro. O sea, el miedo te atrapa. Sin embargo, este hermano en completa paz. Entendí en ese momento lo que significa la palabra de Dios cuando dice, la paz que yo te doy no es como la que el mundo te da. La paz que yo te doy es diferente, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y justamente esto sobrepasa todo entendimiento, ¿sí o no? Pues ¿cómo puede ser posible que estaba completamente tranquilo? Pues justamente eso fue lo que pasó. Contentamiento. No estaba amargado, no estaba, ¿ahora qué voy a hacer? No estaba buscando una solución, pues tengo que pedir un préstamo para comprar una camioneta. No, era absolutamente completa paz. Dije, este hermano ha encontrado el reino de Dios. Este hermano ha buscado primeramente el reino de Dios. Y entonces esas cosas materiales, él está confiando en que Dios se las va a añadir porque las necesita, porque no es un lujo, no es algo que quiera presumir, sino es algo que necesita por su trabajo.
Esto es porque el gozo no depende de lo que podamos tener. El contentamiento en Dios es independientemente de las circunstancias en las cuales nos encontremos. Depende de la esperanza y la fe que tenemos en Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, cuando Dios me estaba hablando, yo les dije hace un momento que Dios me habló durante toda esta semana sobre el tema. Y relacionaba yo esto que vi en este hermano, porque con una situación que yo estaba viviendo o que viví hace algunas semanas. Empezamos a hacer algunas remodelaciones ahí en casa y contraté a una persona para que hiciera algunos cambios. Y conforme pasaba el tiempo yo veía que las cosas no estaban saliendo como yo deseaba o como yo lo había planeado. Y la verdad empecé a inquietarme, empecé a preocuparme porque dije, no es así, es que yo le dije de esta forma y lo está haciendo de esta otra forma. Bueno, e inclusive en algunas ocasiones, y entonces yo estaba pensando todo el tiempo en eso. Inclusive en algunas ocasiones en la noche se me iba el sueño pensando en eso. Pero miren, cuando uno vive en el reino de Dios, no está exento de eso. Pero inmediatamente en uno de esos momentos en los que yo estaba en comunión con Dios, prendió la alerta, se activó la alerta espiritual y me dice Dios, no puedes tener tu tranquilidad o tu confianza en cosas que son materiales. Tú no estás poniendo tu confianza en mí, estás poniendo tu confianza en un talento o en un recurso o en algo que es externo, que para Dios no tiene ninguna importancia la remodelación que yo le pueda hacer a mi casa. La importancia la tiene mi corazón. Lo que a Dios le importa es mi corazón, es su corazón, es la condición en la que están y no lo que tenemos o lo que poseemos. Eso no le importa a Dios. Él está al pendiente de lo que necesitamos. Pero Él le decía, no de lo que deseamos. Hebreos capítulo 13, en el versículo 5, fíjense lo que dice. Pues me cayó inmediatamente el versículo este. No vivan preocupados. En este caso la versión traducción al lenguaje actual dice, por tener más dinero. O por tener más cosas. O porque tu casa esté bonita o arreglada. O por tener el mejor carro. O no sé, piense usted en cualquier cosa material que pueda haber. No vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen. Porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado. Mire, el hecho de que no me deje desamparado debe ser suficiente para yo tener paz. Y lo que estaba pasando es que yo estaba perdiendo mi paz por algo que yo había puesto como una meta, como un proyecto, como algo que... ¿Sí me explico? No que eso en sí esté mal, sino lo que estaba mal es que mi paz depende de eso. Pues no, por ahí no va. No puede depender de eso mi paz. La seguridad que me da saber que Dios no me desampara debe superar cualquier deseo material. Cualquier deseo de lo que uno pueda querer. Pero, entonces, dijimos que nos íbamos a hacer un autoexamen. Ahora, hagamos estas preguntas. Hagámonos estas preguntas. Después de que les he contado una experiencia de un amigo hermano de aquí, algo que a mí me ha pasado, pero ¿usted cómo se siente hoy con respecto a su vida cristiana, a su vida espiritual, a su relación con Dios? ¿Alguna vez se ha sentido usted insatisfecho? ¿Alguna vez se ha planteado que para ser plenamente feliz le falta algo? Ahora, es probable que algunos ya hayan pasado a dar respuesta a estas preguntas, a dar ya contundentes respuestas y que, bueno, su nivel de descontento es tal que ya están seguros que no están en un contentamiento en Dios y quizás ya tengan respuestas como:
yo no soy feliz con mi esposa. O voy a cambiar de trabajo porque no estoy satisfecho. O sea, fíjense hasta dónde llega el estar insatisfecho, el estar fuera del contentamiento de Dios, nos lleva muchas veces a tomar decisiones equivocadas y drásticas que tienen consecuencias muy, pero muy graves. Voy a cambiar de trabajo porque no estoy satisfecho. Me voy a cambiar de ciudad para buscar nuevas oportunidades. Entonces, con un objetivo en mente, empezamos a establecer parámetros de qué es lo que necesito para estar satisfecho, para estar contento, para estar feliz. O algunos otros, a esta iglesia como que le falta algo. Voy a buscar otra. O sea, un nivel de insatisfacción a otro nivel, ¿no? O sea, porque nos abarca absolutamente todo, nuestros negocios, nuestra familia, nuestra situación en la iglesia. Algunos de los jóvenes, muchos jóvenes piensan que van a ser felices cuando tengan un novio o una novia. ¿Por qué? Porque tienen como meta, nos ponemos como meta estar en una situación o en una condición o tener algo para poder estar satisfechos o para poder estar en contentamiento con Dios. No hay nada fuera de Dios que nos pueda dar el contentamiento. Nada. Estoy hablando a cristianos que buscamos constantemente estar en comunión con Dios. No vamos a encontrar absolutamente nada fuera de Dios que nos pueda dar este contentamiento. La Biblia nos da algunas fuentes que son importantes para que nuestro gozo sea cumplido. Por ejemplo, pues nuestra fe, como veíamos en Romanos hace un momento. Nuestra fe es motivo suficiente para estar en contentamiento. Nuestra salvación, porque justamente nuestra fe en Jesucristo lo que nos da es salvación. ¿Qué es salvación? Seguridad. Seguridad de una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Y esa vida eterna no depende de cosas materiales. La vida eterna es algo en la cual debe estar sembrado en nuestro corazón como nuestra meta final. Ninguna de estas cosas dependen de nuestro estado de ánimo. Son cosas que solo Dios dispone. No solo eso, sino que el ser esto parte del fruto del Espíritu, es un atributo que es parte del carácter de Dios. Y es parte del carácter de Dios que nosotros debemos tener, nosotros debemos dar ese fruto, contentamiento, gozo, habla la palabra de Dios también. Esto significa que nuestro gozo no viene de nada en la tierra. Es por eso que nuestro gozo puede permanecer a pesar de las circunstancias terrenales. Por eso, porque no depende de lo que en esta tierra. Pero, pues bueno, la cultura en la que vivimos constantemente nos está impulsando a establecer que la felicidad es una meta. ¿Sí o no? Constantemente, esa es la cultura en la que vivimos. La felicidad es una meta, busca ser feliz. Y en ese busca ser feliz empezamos a buscar en cualquier cosa. Encontramos, por ejemplo, que el mundo establece la felicidad con base en el éxito alcanzado o en los negocios, o en el trabajo, o en las relaciones personales. Hay quien es muy feliz porque dice tener muchos amigos. Y entre más amigos tienen, sobre todo hoy los jóvenes con esta influencia que tienen y que desean tener muchos amigos en sus redes sociales, y yo constantemente estoy sobre ellos diciéndoles: chicos, no se crean que son sus amigos, no basen su felicidad en eso. O sea, eso es falso, eso es efímero, eso va a pasar. La diferencia primordial entre el gozo o contentamiento y la felicidad es que una es un estado mental y la otra es un estado de ánimo. O sea, el contentamiento es un estado de nuestro carácter, digámoslo. Y la felicidad es un estado de ánimo que es efímero, es pasajero.
Mientras que tenemos lo que deseamos, somos felices. Cuando lo perdemos o cuando nos establecemos una meta más alta, otra vez volvemos a perder esa felicidad que el mundo pide, que el mundo está tratando de meternos en la mente. Porque si nuestra confianza y nuestra felicidad depende de cosas, entonces cuando el bien material se daña, se pierde la felicidad. Y el ejemplo del hermano que aún y que le robaron su camioneta, que era su fuente de trabajo, y que él permanecía, porque es un fruto. No hubo ninguna alteración. Dice que no temió por su vida. Dijo, bueno, pues total, si me desaparecen o me matan o algo, pues ya me voy con el Señor. O sea, ahí está la confianza, en que no depende de ningún otro. Yo tenía un jefe hace algún tiempo que él se autodefinía como un constante insatisfecho. Es decir, era una persona muy exitosa, que se caracterizaba en los negocios por alcanzar sus metas, por lograr, y él siempre a su equipo nos estaba impulsando a que nos superáramos, a que hiciéramos bien las cosas y que lográramos las metas. Pero en cuanto lográbamos la meta, pues sí, nos felicitaba y todo, pero al otro día decía, soy un constante insatisfecho y nuestra nueva meta ahora es esta. Bueno, entonces pues nunca había satisfacción en este hombre. Muy exitoso en los negocios, en la vida corporativa, pero en su vida personal un completo desastre. Ni hablar de su vida espiritual, pues él no conoce a Cristo. Pero nosotros que conocemos a Cristo no podemos poner como metas para la felicidad. Ojo, no es que estoy hablando de que no nos pongamos metas. Estoy hablando de en qué consiste nuestro contentamiento. No en bienes materiales, no en situaciones específicas, no, sino en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso fue lo que leímos en el versículo cuando iniciamos. Que lo demás, dice Dios, vendrá por añadidura. Pero eso además, lo demás, no solamente son cosas materiales, sino el estado en el que nos encontramos de contentamiento. Queramos o no, la cultura influye en nuestra forma de pensar. Esto lo que ha ocasionado es que incluso, fíjense bien, la cultura influye tanto en la forma de pensar, aún en los cristianos, ha influido tanto que aún iglesias, fíjense, en su enseñanza han metido temas motivacionales, temas que hagan que a los congregantes se sientan bien. Entonces, bueno, pues eso es completamente un error, porque de eso no se trata la palabra de Dios. O sea, está completamente alejado de lo que Dios nos dice. Esta influencia nos lleva a pensar que Dios existe para hacernos felices. Para hacernos felices. Esa es la existencia de Dios. Esa es la razón de su existencia. Dios tiene algo mucho más grande para nosotros que ser felices, que es nuestra salvación. Se ocupó en primer lugar por salvarnos mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y no en hacernos felices. Si de eso se tratara, no fuera necesario el sacrificio, pero había que pagar un precio para el cual declararnos inocentes. ¿Recuerdan que hablábamos hace un momento? Dios nos declara inocentes solamente por el hecho de haber puesto nuestra fe en Jesucristo, en que Él murió por nosotros. Entonces, lo único que la Biblia enseña al respecto es el contentamiento en Él, no en los negocios, no en tener mucho, no en hacernos ricos, no en un montón de cosas que hay. Filipenses capítulo 4, acompáñenme por favor en su Biblia a Filipenses capítulo 4, en el versículo 10, vamos a leerlo en la versión de Reina Valera. Dice, vamos a aprender ahora de Pablo. Fíjense lo que Pablo enseña a los filipenses o les escribe a los filipenses. Dice, en gran manera me gocé en el Señor.
en gran manera me gocé, fíjese, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Había pasado algo aquí que los filipenses les mandaban sustento a Pablo en sus viajes misioneros y en su ministerio. Pues Pablo vivía de lo que los hermanos obviamente de la gracia de Dios en los hermanos para mandarles, ¿no? Entonces les está diciendo que está muy contento de que finalmente ha recibido de parte de ellos una ayuda, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, él dice, yo sé que no me habían mandado no porque no quisieran, sino porque pues realmente les había faltado esta oportunidad, pero hoy me siento gozoso de recibir este apoyo de parte de ustedes. Dice, pero no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Esta parte del versículo es muy importante. He aprendido. O sea, esto del contentamiento es algo que se aprende. Algo que se aprende constante cuando estamos en una constancia, o en una constante, mejor dicho, relación con Dios, estudio de la palabra y comunión con Él. Se aprende. Pablo dice que él lo aprendió, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién le había enseñado? La palabra de Dios. Dios mismo le estaba enseñando, nos está enseñando todos los días. En primer lugar, en nuestra relación con Dios, esa es la enseñanza más importante, la lectura de las Escrituras, el escuchar la palabra de Dios y la relación con Dios nos enseña todo esto. Así para estar saciado, dice, estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo lo que está diciendo es que está listo. Puedo vivir en cualquier circunstancia y en cualquiera en la que me encuentre, me voy a encontrar en contentamiento con Dios. Ahora, ¿cómo estamos nosotros en nuestro contentamiento con Dios? ¿Cómo estamos ante este autoanálisis o autoexamen que les decía en un principio? ¿Cómo está nuestro nivel de contentamiento? El contentamiento, contrario a la opinión popular, no es simplemente estar satisfecho como estoy. O sea, porque si no sería algo como conformismo. Algo que, pues está bien, así estoy bien. No nos confundamos. Cuando hablamos de contentamiento, Pablo no estaba diciendo, como sea, o sea, así yo no necesito mucho. O sea, yo no habla de ese conformismo. Habla de un carácter, de que ha sido formado, que ha sido forjado, lo cual él lo aprendió para estar en contentamiento con Dios. El contentamiento tiene que ver con conocer a Dios y el propósito que tiene para mi vida. Tiene la convicción de vivir y creer en lo que Dios manda en su palabra. Esa es la convicción del contentamiento. En los versículos que acabamos de leer, Pablo nos deja muy claro que él lo aprendió, que él trabajó en eso, lo fue viviendo, o sea, ha tenido experiencias. Creo que todos hemos tenido también experiencias, además de lo que hoy, de lo que aprendemos en la palabra de Dios. En ocasiones tenemos abundancia, en ocasiones tenemos necesidad. ¿Y cómo salimos de esta necesidad? ¿Con nuestra confianza en Dios o con nuestras propias fuerzas? Este contentamiento no se debe confundir con conformismo. Nosotros como cristianos hemos sido llamados a testificar de Cristo en todos los sentidos de nuestra vida. Esto incluye que debemos buscar hacer las cosas bien, que debemos hacer las cosas mejor cada vez. O sea, todo el mundo somos llamados a testificar de Dios. Todo el mundo hemos sido llamados a testificar del reino de Dios. Y una actitud conformista no es un buen testimonio de un cristiano. No es un buen testimonio. Al contrario, uno debe de ser. Colosenses capítulo 3, vamos a Colosenses capítulo 3 en el versículo 17. Dice este versículo:
En la versión, nueva versión internacional dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Me gusta como dice en la versión Palabra de Dios para Todos, que dice, siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan. Sí, todo. Fíjense el nivel de este versículo. Todo lo que digas, o sea que nuestras palabras, todo lo que hagas, dice, dedícaselo al Señor Jesús. Es para Él. Por eso más adelante dice, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Imagínense qué testimonio damos nosotros como empleados, como trabajadores, si las cosas que entregamos en nuestros servicios, en nuestros productos son de mala calidad, los entregamos tarde, los entregamos porque el conformismo justamente eso es a lo que nos lleva. No importa si llego tarde, no importa si yo dije que el trabajo lo terminaba el lunes y ya pasaron 2 semanas y no lo he terminado. O sea, eso es conformismo. Nosotros testificamos que somos cristianos cuando cumplimos, cuando lo hacemos como para Dios, dice. De hecho, este capítulo 3 de Colosenses tiene varias enseñanzas al respecto. De entrada, Pablo hace la misma recomendación que Jesús. Este mismo versículo cuando inicia el capítulo, dice en el capítulo 3, pero en el versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Ven cómo está hablando exactamente de lo mismo? ¿Qué decía el versículo de Mateo? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y cuando está Pablo enseñándoles aquí a los colosenses, cuando inicia justamente, ahorita leímos que les decía, hagan todo como para Cristo, háganlo bien, háganlo de una manera precisa, excelente, oportuna, siempre esfuércense por hacerlo bien. Cuando inicia el capítulo justamente les dice, en la versión Palabra de Dios para Todos, fíjense cómo dice, puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo. ¿Qué decía Mateo? Capítulo 6, busquen primeramente el reino de Dios. Ahí está la clave, en buscar las cosas de Dios. Cuando buscamos las cosas de Dios, encontramos también, fíjense, satisfacción y contentamiento en lo que hacemos. Es decir, no está alejado esto de estar contento con mi trabajo, de estar contento con lo que hago, de estar contento con lo que logro. Pero fíjese cómo el sentido es diferente. Porque entonces mi contentamiento está en que yo puse en manos de Dios este trabajo, puse en manos de Dios esta obra y el resultado que obtuve fue Fue un buen resultado. Y entonces ahí está el sentido correcto de nuestra motivación para hacer las cosas bien. Porque no quería que nos quedáramos en el sentido de, pues entonces es un conformista. No debemos de ser cristianos conformistas, no debemos de ser cristianos perdedores, no, al contrario, debemos de ser cristianos que Dios en nuestra vida hace que hagamos las cosas bien para su gloria. Es realmente muy satisfactorio hacer un buen trabajo, pero el sentido correcto de esa satisfacción debe ser que fue gracias a Dios y no por mis fuerzas. El mundo dice todo lo contrario, eres un campeón, lo haces muy bien, ponte metas más altas, lo puedes lograr. Y entonces el mundo mete esas ideas en la cabeza y lo que pasa es que empezamos a estar insatisfechos porque el contentamiento no está en Dios. Y por eso las preguntas que nos hacíamos hace un momento y las respuestas que muchas veces dan, creo que ya no soy feliz con mi esposa. Creo que ya no estoy satisfecho en este trabajo, me voy a cambiar de ciudad. O sea, cosas que orillan a la persona a tomar decisiones que no son las decisiones basadas en Dios. En el versículo 8 de ese mismo capítulo dice, pero ahora
Dejad también vosotros todas estas cosas. Fíjense lo que habla: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Es decir, que dejamos las cosas que son de la carne, que son de las emociones, que son lo que nos aleja de Dios, que hablábamos hace un momento cuando iniciamos. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: pero ahora quiten de su vida todo eso: el enojo, la ira, la maldad, los insultos y las malas palabras. Y cuando llegamos ahí al versículo 15 de este capítulo 3, vean lo que dice en la versión Palabra de Dios para Todos. Permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar. Permitan, o sea, es algo que nosotros debemos hacer, debemos permitir que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar, pues Cristo los ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz y den gracias a Dios siempre. Y si nos brincamos al versículo 17 dice: siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan, dando gracias a Dios. ¿Cómo podría yo dedicarle a Dios mi trabajo? Pues si no es más que haciéndolo bien, haciéndolo a tiempo, testificando que es gracias a Él. Es la forma de dedicarle lo que hago, y los éxitos que vengan serán gracias a Él. Mi contentamiento no se basa en eso. Mi contentamiento se basa en mi relación con Dios, se basa en cómo yo vivo en ese reino de Dios del que hablábamos en el versículo de Mateo capítulo 6. Busca primeramente el reino de Dios. En Colosenses capítulo 3, pero en el versículo 22, vamos a terminar con este versículo. Hablando justamente de esto del contentamiento, dice: cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios le prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Recuerden que todo el que haga lo malo será castigado, y el Señor trata a todos por igual, hablándonos a los cristianos, de que si hacemos las cosas mal, de que si no lo hacemos de la manera correcta, pues aunque seamos cristianos vamos a pagar las consecuencias para con Dios en primer lugar, que es bastante grave, pero también en la tierra. Es decir, si hacemos un trabajo mal, llegamos tarde, pues lo más seguro es que podamos perder el trabajo, que no estemos siendo un buen testimonio de ser cristianos. El contentamiento, recuerden, y llevémonos esto como centro de esta enseñanza, lo encontramos solamente cuando nos encontramos plenamente en el reino de Dios. Porque cuando vivimos en la plenitud del reino de Dios, ahí esa misma presencia de Dios en nuestra vida es la que nos da la tranquilidad, es la que nos da la paz, es la que nos permite realmente vivir confiados. Es realmente la que nos ministra para dejar que las situaciones sean resueltas por nuestro Dios, justamente depositando la confianza en Él. Todos, de una forma o de otra, tenemos problemas en la vida, tenemos situaciones complicadas en la vida. Y esas preocupaciones lo que hacen justamente es afanarnos. Y ese afán nos lleva a alejarnos de Dios, a querer poner en nuestra propia fuerza la solución, a buscar fuera de Dios las soluciones. Pero recuerden que yo les comentaba hace un momento, fuera de Dios no vamos a encontrar ningún contentamiento que sea duradero, que sea eterno.
que sea para siempre. Todo lo que encontremos en el mundo de satisfactorio, siempre, fíjese muy bien, siempre será efímero, siempre será pasajero. Entonces, hoy está, mañana ya no está. Y entonces hay que buscar otra condición que nos permita estar en ese contentamiento. Yo no sé usted, pero yo no quiero ese tipo de contentamiento. Yo prefiero el contentamiento en Dios, el que me da solamente el vivir en ese reino de Dios, del cual nos enseñaba nuestro Señor Jesucristo y que estaba descrito en Mateo capítulo 6. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es probable que usted en este momento se encuentre con alguna situación difícil, complicada, o probablemente esté en pleno contentamiento. Bien, gracias a Dios. Hermanos, podemos orar unos por otros, podemos ministrarnos unos a otros. Ese contentamiento solo lo encontramos en Dios. Me gustaría que tomáramos un tiempo para orar, para poner en manos de Dios justamente esa situación. Pero mire, vamos a orar. No nos vamos a equivocar al orar, Señor, trae tu añadidura. No. Nos vamos a concentrar en, Señor, muéstrame tu reino. Señor, muéstrame tu paz. Señor, tráeme tu paz. Tráeme ese consuelo, tráeme esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo tu palabra me puede dar, que solo tu presencia en mi vida me puede dar. Y no vamos a pedir cosas, no vamos a pedir eso. Dejémoslo a Dios. Pidamos que la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, venga a nosotros. Si usted puede estar de pie o quiere estar sentado ahí, lo puede hacer, pero cierre sus ojos. Y después de haberse hecho este autoevaluación o autoanálisis de cómo está su nivel de contentamiento, ahora llevemos a los pies de Cristo cualquier situación que podamos tener. Cierre sus ojos. Si puede estar de pie, hágalo. Señor, gracias. Muchas gracias, Padre, porque tú realmente eres bueno. Porque todos los días, Señor, tu misericordia la puedo ver. Vengo ante ti, Señor, reconociendo, Padre, que en muchas ocasiones, Señor, me he desviado. He puesto mi vista en las circunstancias y eso es desviarme, porque tú me enseñas que debo poner mi vista en ti, porque tú me has enseñado en tu palabra que nada hay en este mundo que me pueda dar contentamiento, que me pueda dar felicidad. Y hoy, Señor, tú conoces mi corazón. Hoy, Señor, tú conoces mi situación. Sabes, Dios, por lo que estoy pasando. Y quisiera quitar de mi mente, Señor, las posibles soluciones que yo estoy buscando, sino entregarte todo a ti. Y esperar que del reino de los cielos venga para mí en primer lugar paz, seguridad, certeza, fe. Porque eso es lo único que necesito, Señor. No hay nada en esta tierra que me haga feliz. Solo tú, Señor. Solo tu presencia en mi vida. Te entrego mi vida. Te entrego mi ser. Y te entrego todas las situaciones que pueda haber. Solo tú eres bueno. Y en ti confío, Señor. Aquí están, Padre, delante de ti. La iglesia, Padre. Orando y clamando
por tu paz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.